Competencias blandas. Esas competencias blandas de las cuales nosotros cuando realizamos una actividad, pues entonces realizamos esa habilidad, nos volvemos hábiles en esa competencia, en el lugar de trabajo donde nos encontremos. Entonces vamos desarrollando una habilidad dependiendo en el lugar de trabajo donde nos encontremos. Y esa competencia son esas competencias que vamos adquiriendo con el tiempo. Cuando estamos en una empresa, pues siempre vamos a tener que trabajar en equipo, o vamos a tener que tener una habilidad de resolución de conflictos, o vamos a tener una habilidad sobre aprendizaje continuo. Entonces, todas esas competencias y habilidades son una sola a la vez. Entonces, así como desarrollamos las habilidades, pues las competencias cada día van creciendo y ya nos vamos a identificar con cada una de ellas, cómo las podemos tratar, cómo yo soy capaz de identificar esa habilidad que yo tengo, cómo soy capaz de decir, sí, lo mío sí es la resolución de conflictos, lo mío sí es el trabajo en equipo, lo mío sí es la resiliencia, o quizás la negociación o la comunicación con mis demás compañeros o con el entorno en el que me encuentro. Siguiente, por favor. Eh, Aquellas destrezas, aptitudes, habilidades, cualidades, conocimientos y actitudes que permiten a un trabajo sobresalir en el desempeño de su labor y en su ámbito personal. Esas son aquellas destrezas que vamos desarrollando con el día a día, esas habilidades en que soy bueno, en que me puedo desempeñar, cómo cumplo con los deberes y cómo ese conocimiento me ayuda a mí a resaltar cada día esa habilidad y cómo me manejo en ese entorno laboral, cómo puedo sobresalir y cómo yo puedo ser esa herramienta útil que quizás el empresario esté necesitando y que yo puedo darla. ¿Cómo me adapto? Se deben de ajustar al exigente cambio en mercado laboral y a su ambiente personal. Entonces, son adaptables, claro. Nosotros somos, esas habilidades se desarrollan y tenemos que adaptarnos en el lugar o en el sitio donde nos encontremos. Nos adaptamos como cuando alguna vez perdemos nuestro trabajo, entonces debemos empezar nuevamente esa búsqueda de empleo y debemos adaptarnos nuevamente a ese reglamento, a todos los objetivos y metas que la empresa tenga. Entonces, esa adaptabilidad, ¿yo cómo la tengo? ¿Si la llevo a cabo o simplemente fui contratado y no me pude adaptar a la situación, al entorno laboral? Y a mi parte personal también, cómo la llevo, cómo me manejo quizás cuando me encuentro con mis familiares, cómo manejo yo esas habilidades, o simplemente no me adapto y me disgusta cuando me dicen algo y exploto. Entonces, saber manejar cada una de esas habilidades nos lleva a tener una mejor calidad de vida, y esas aptitudes y cualidades pues las vamos adquiriendo con el tiempo. Cada persona sabe cómo se adapta a su lugar de trabajo y cómo puede resaltar cada una de esas actitudes y cómo puede llevar a cabo esa aptitud y esa destreza, ya que en el ámbito laboral y personal debemos saberlas manejar continuamente, todos los días. No podemos decir, hoy me adapto a mi lugar de trabajo, hoy estoy de buen genio y me voy a adaptar. No, todos los días debemos estar en un lugar de trabajo compartiendo con diferentes personas, con diferentes pensamientos, entendiendo que todas las personas nos comunicamos de una manera totalmente diferente. Hay que adaptarnos a todo eso, a ese ambiente laboral, que si nos exigen llegar a una hora puntual, adaptémonos a llegar a esa hora puntual, que no me gusta, pero tengo que aprenderlo. Entonces, ese aprendizaje, ¿cómo lo hago? Con adaptabilidad en el entorno en que me encuentro. Dinámicas. Son dinámicas y por lo tanto con trabajo y capacitación o coach es posible que una persona desarrolle competencias débiles y que cree inexistentes. Algunas veces esas capacitaciones que se realizan durante las empresas o capacitaciones como la que estamos teniendo en este momento, y decimos, no, yo no tengo esa habilidad. Yo no sirvo para tener una comunicación asertiva porque yo exploto cada vez que me dicen algo, entonces mi comunicación no va a ser asertiva y yo me siento débil en esa comunicación, no me sé expresar. Entonces debemos revisar
que con esa capacitación ir cada día mejorando y cada día mirando, leyendo cómo puedo mejorar esa habilidad, como esa competencia, en lugar de ser débil, puede llegar a fortalecer en mi lugar de trabajo, en mi lugar con las personas que me encuentro, en mi entorno familiar, con mis amigos, porque esa comunicación asertiva debemos tenerla en cualquier momento y es constante, es constante. Si no me sé expresar y siento que soy débil porque me paro al frente de quizás hacer una exposición y no puedo, o me da miedo las cámaras, o quizás estoy presentando una evaluación, o estoy quizás presentando mi proyecto de grado y no tengo esa capacidad de comunicarme, entonces siento que voy a decaer y me enredo o no puedo realmente explicar qué es lo que estoy diciendo. Entonces, investiguemos y miremos en nuestro interior qué habilidad es la que me hace débil y cómo puedo hacer que esa habilidad se vuelva fuerte y sea la que quizás me vaya a ayudar a ser más dinámica, que yo me pueda comunicar, a que cada capacitación que yo realice la pueda elaborar de una manera efectiva y útil. Medibles, claro, las competencias laborales, las habilidades blandas son medibles. ¿Cómo no las miden? Por medio de encuestas, por medio de evaluaciones, por medio de cuestionarios, son medibles. Entonces, esos indicadores que nos facilitan para poder medir esa competencia y tener esa comprensión, siempre nos la van a medir, siempre van a decir, eh, este cuestionario, realicen este cuestionario o hagamos esta evaluación o sentémonos y hablamos. Entonces, cada habilidad blanda es un conocimiento y es una actitud que todos debemos tener. No vamos a tener las mismas habilidades blandas, no. Todos los seres humanos tenemos algunas habilidades que sí se nos desarrollan y otras no. Todos no vamos a tener la misma empatía con las personas, todos no vamos a tener esa resolución de conflictos, o todos no vamos a llegar a tener ese aprendizaje continuo que nos están diciendo. Entonces hay que tenerlo en cuenta también para que podamos llevarlo a cabo. Siguiente, por favor. Esas competencias y saberes. Em, el saber es aquella competencia dura que todos tenemos. Esa competencia dura, si pueden escribir por el chat, quizás qué están estudiando o qué ya finalizaron, porque el saber es la competencia dura, que son nuestros conocimientos. Esos conocimientos que adquirimos, quizás somos profesionales en psicología o estamos haciendo el pregrado en psicología o somos profesionales en ingenierías, administración de empresas. Muchísimas gracias, Lady, por escribir en el chat. Entonces, eh, esas competencias duras son esas, el saber. Yo en qué soy competente, si esa competencia dura la tengo bien arraigada o no la tengo bien arraigada. Ese saber hacer, ese saber hacer es esa experiencia laboral que hemos tenido. Entonces, cómo esa experiencia laboral que he tenido puede hacer más dentro de mis saberes, dentro de esas competencias blandas que adquirimos al día a día. Entonces, cómo ese saber hacer con esa experiencia laboral me ha servido a mí para poder seguir fortaleciendo cada una de las habilidades y competencias, porque van en el mismo camino y siempre van juntas, no pueden ir separadas. Estudiantes de ingeniería, de psicología, lenguas extranjeras. Entonces, esas competencias siempre deben ir empatadas con esa experiencia laboral. Si no tenemos ese saber hacer y no tenemos experiencia laboral, pues son esos conocimientos que hemos adquirido al estar estudiando o al ya haber finalizado la carrera. Entonces, que no tengo experiencia laboral y necesito el saber hacer, miremos qué nos enseñaron, cuáles conocimientos empezamos a adquirir dentro del estudio. Si fuimos quizás psicología, entonces, ¿qué conocimientos tuve? Aprendí sobre intervenciones, aprendí sobre entrevistas, tanto individuales como grupales. ¿Qué conocimientos he aprendido y qué conocimientos adquirí? Ese saber hacer, ese saber ser, son las habilidades. Entonces, interioricen y busquen ustedes, identifíquense con ese saber ser. Entonces, ese saber ser, ¿cuál sería? Trabajo en equipo,
Yo sí realmente tengo esa habilidad de trabajo en equipo. Yo quizás sí tengo esa resolución de conflictos o no resuelvo algún problema que se me presente a nivel personal o laboral o a nivel de estudio, no tengo esa capacidad de presencia. Nos devolvemos, por favor. La anterior, esa, gracias. Sí, quizás sí tengo ese aprendizaje continuo, sí me capacito. Sí, sí miro mucho más allá después de que me graduó, adquirí como más conocimientos y mirar quizás qué se está viendo ahorita dentro de las competencias de año 2025, qué está sucediendo, si realmente hay más competencias, tengo esa clase de negociación o no tengo esa clase de negociación. Entonces, miremos qué habilidades pueden haber en el saber ser, qué habilidades tenemos, qué habilidades cada uno cómo se identifica y cómo la relaciona en su día a día, cómo cómo la llevo a cabo en mi lugar de trabajo, cómo la llevo a cabo a nivel personal, con mi pareja, con mi familia. Entonces, miremos cada uno si se identifica con esa habilidad y cómo yo la puedo tener. Todos no podemos tener o no tenemos las mismas habilidades. Algunas personas son empáticas, como lo decía anteriormente, otras no. Entonces, no me gusta ser empático, pues no es una habilidad que tenga muy desarrollada y no es a la terquedad, sino mirar el por qué yo no puedo llegar a ser empático con una persona, o no puedo llegar a ser empático en mi lugar de trabajo. ¿Qué es lo que me cuesta a mí para que yo no pueda tener arraigo en esa clase de empatía? Entonces, revisemos cada uno qué es lo que nos está afectando y por qué yo no puedo tener esa habilidad tan fuerte y es más que una habilidad, es aquella inhabilidad que no tengo. Entonces, es averiguar poco a poco qué es lo que nos hace falta. Siguiente, por favor. ¿En qué debemos prepararnos? Pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico es analizar, autoevaluarnos, esa evaluación que nos hacemos. Yo cada día aprendo más, yo cada día investigo más, yo cada día sé más sobre, por ejemplo, en su parte de lengua extranjera. ¿Qué me evaluó? ¿Qué analizo cada día más en la parte de esa profesión que tuve? Soy ingeniero agroforestal, entonces qué pensamiento crítico puedo tener, analizo, evalúo, llego a alguna conclusión, investigo o simplemente me quedé con ese conocimiento que me dieron en la universidad y para mí es suficiente porque pues ya obtuve un diploma y no tengo la necesidad de ir más allá, de ir investigando, de ir buscando en otras fuentes qué es lo que en la nueva era se está utilizando como ese pensamiento crítico. Liderazgo. El liderazgo, todas las personas también podemos llegar a ser líderes, claro, si tenemos esas competencias desarrolladas, las vamos a lograr. No puedo decir que yo soy líder y entonces a mi equipo de trabajo lo dejo hacer lo que ellos quieran. No, yo tengo que tener esa habilidad de manejo de grupo, de estar ahí con mi grupo, apoyándolo, aconsejándolo, ayudándolo, dando iniciativa de lo que se debe hacer, pero tampoco haciéndoles el trabajo, sino simplemente somos una guía para que ellos puedan salir adelante y puedan cumplir con esas metas que están establecidas dentro de una empresa. Entonces, ese liderazgo sí lo tengo o ese liderazgo no va conmigo porque no tengo el manejo grupal o no puedo llevar a cabo una tarea con un equipo de trabajo que esté a mi cargo. Entonces, revisemos también si yo me considero líder. Comunicación asertiva, lo que ya les decía anteriormente, es poder dialogar, poder interactuar con esa persona con la cual yo no estoy de acuerdo, no llegando al punto de que no acepto lo que esa persona me diga, no estoy de acuerdo con esa y como se dice, cerrándome a la banda de que no, porque no estoy de acuerdo y simplemente no llevamos a cabo un diálogo entre las dos personas
o con el grupo en que nos encontremos, entonces siempre voy a tener desacuerdo con las personas. Tratemos de tener una comunicación asertiva, donde siempre exista el diálogo y la comunicación, donde haya esa parte de negociación y la podamos llevar a cabo. Sí, existen personas que quizás se cierran y dicen no, porque esta es mi forma de pensar y a mí nadie me va a cambiar. Entonces tampoco, hay que tener esa comunicación asertiva y decir sí, sentémonos, dialoguemos, opinemos en un equipo de trabajo y cuando uno se encuentra estudiando, debe haber mucha comunicación asertiva. Si no tenemos comunicación asertiva, pues no vamos a poder lograr nada, porque la comunicación asertiva nos lleva a muchas conclusiones, a tomar determinaciones, a obtener cada opinión de las personas. Todos pensamos de manera diferente y todas las conceptos que demos sobre diferentes temas, pues deben ser tenidos en cuenta y llegar como a una parte donde decimos, listo, ya nos comunicamos, resolvimos el problema y ya podemos seguir adelante. Entonces, tengamos esa comunicación asertiva, miremos quizás en qué estamos fallando y por qué yo no puedo hablar con las personas y qué es lo que me está faltando. Trabajo en equipo lo tenemos en todo lado, en las empresas, en los trabajos de las universidades, siempre vamos a trabajar en equipo, siempre. Que habrá partes en que tenemos que trabajar de manera individual, claro que sí. Habrá quizás tareas que debemos realizar en la oficina de manera individual, en el lugar de la universidad. También vamos a tener tareas de manera individual, pero el trabajo en equipo es esencial. Si no se trabaja en equipo en una oficina, pues nunca se van a cumplir las metas, nunca se van a llegar a esos objetivos que la empresa tiene o nunca se va a llegar al objetivo que la universidad me está exigiendo, porque debemos trabajar en equipo, debemos compartir y debemos solucionar aquello que nos están pidiendo que hagamos. Entonces, ese trabajo en equipo es esencial. Llegamos a una empresa y yo no puedo llegar a decir, me gusta trabajar de manera individual y yo soy Ligia Garzón y no voy a trabajar en equipo porque no me gusta. No, no podemos decir eso y no podemos cerrarnos a que yo no voy a trabajar de manera grupal porque debo hacerlo, porque debo seguir ese conducto regular que me está exigiendo la empresa y que me está exigiendo la universidad. Ya si es porque la persona, pongamos el caso universitario, la persona ya no colabora o siempre está tenida a que a sus compañeros hagan los trabajos y sea la última que levante la mano y diga, no, por favor, agréguenme en el trabajo porque X, Y, Z, cualquier motivo que ellos puedan expresar, no pude elaborarlo, pero entonces deben llegar a un consenso si esa persona sí ha colaborado anteriormente o si esa persona realmente siempre está ahí a que los demás hagan sus cosas y ella siempre llega a último para poder participar. Entonces, en la universidad ocurre mucho eso, que ponen trabajos de manera grupal y no todos colaboran. Entonces, hay que tener en cuenta ese trabajo en equipo. Siempre lo vamos a tener y en nuestro lugar de trabajo también, no solamente en la parte de nuestra universidad, sino también en nuestra parte profesional ya, ejerciendo en una empresa, no lo debemos dejar atrás. Creatividad. Miremos si somos creativos o no. Revisemos cómo podemos ser creativos. Quizás a mí se me ocurre algo que en la empresa podemos implementar. Idealicen, escriban, hagan un boceto. Sí, ay, mire, me está pidiendo la universidad me está pidiendo algo que yo quizás puedo hacer y entonces es creativo. Entonces, escribamos siempre que tengamos una idea creativa, escribámosla, plasmémosla en un papel para que no se quede en el aire. Entonces, escribamos siempre, tengo esta idea, puedo quizás llevarla a mi empresa y decir, mire, tengo esta idea, ¿les parece chévere que la implementemos? Eso también es válido. Cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestra mente y podamos crear, hagámoslo. Entonces, es bueno también en nuestra oficina y es también bueno en nuestra parte de estudio. Entonces, tengamos ideas creativas. A veces uno tiene una idea, se le ilumina el bombillo como aparece ahí
y dice uno, ay, mire, yo puedo hacer esto y me parece como, me parece, para mí me parece bien, se lo voy a mostrar a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de la universidad o en el lugar donde me encuentre en ese momento estudiando o laborando, presentar esa idea. Quizás necesita, la empresa necesita también esa ayudita extra que nosotros podemos dar o esa milla extra también que podemos aportar y también es válido en cualquier parte. La empatía, como yo les decía anteriormente, pues no todas las personas llegamos a ser empáticos, algunas personas se lo llegan a hacer, otras no, y es válido. Como les decía, todos no tenemos las mismas competencias blandas. Yo puedo ser una persona empática, pero mi compañero de trabajo no. Entonces, no se le puede obligar a una persona que tenga esa habilidad, porque si no le nace, pues no se puede tampoco estar forzando a que sienta empatía por las personas, sienta empatía por algo que hizo una compañera y la aplauda, o sienta empatía porque ve a una persona en la calle y realmente no le nace. Entonces, no hay que forzar quizás esa partecita de la empatía. Entonces, pero sí analicémonos el por qué yo no puedo ser empático, qué me hace falta a mí para no ser empático. Entonces, siempre estémonos preguntando cada una de esas habilidades que acabo de nombrarles y que nos pueden ayudar y que nos van a ayudar mucho en nuestro futuro, cuál me hace falta o cuál de estas habilidades que les acabo de nombrar, cuál no practico, cuál es la que realmente nunca he practicado, nunca me he puesto a pensar realmente si sí puedo llevarla a cabo o no la puedo llevar a cabo o no me interesa. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Las competencias más demandadas. Bueno, aquí nos dice las 2024, pero estamos viendo las competencias que también son demandadas. Estas competencias también son demandadas 2025. Entonces, la alta productividad, ese tiempo que yo paso dentro de la oficina o haciendo mis trabajos o mis tareas de universidad. Entonces, esa alta productividad, yo sí soy productivo o simplemente me siento a esperar que me hagan todo el trabajo en la oficina. O simplemente esa alta productividad con el tiempo me da igual porque pues yo llego, cumplo un horario de trabajo, igual me van a pagar. Entonces, o simplemente no tengo alta productividad tampoco en la parte de mi presentación de mis trabajos, entonces me da igual presentarlo o no presentarlo. Entonces, ¿cuál es esa alta productividad que tenemos en el lugar de trabajo? ¿Cumplo un poquito más de lo que debo cumplir o simplemente me limito a llegar a tiempo y salir a la hora y ya cumplí con mis actividades y yo no tengo esa alta productividad y a mí no me dicen nada? Entonces, revisémonos también cuál es esa alta productividad de lo que hacemos en nuestro lugar de trabajo o cómo lo desarrollamos en nuestro lugar de trabajo o en nuestro estudio. Entonces, si tengo esa alta productividad o no, soy adaptable, hay adaptabilidad en mi lugar de trabajo o en el estudio. Revisemos si soy adaptable a todos esos cambios que se me presentan. Si yo puedo ser adaptable a un trabajo nuevo, o soy adaptable que me cambié de universidad y me tocó volver a iniciar, o soy adaptable, quizás me cambié de casa y donde me pasé a vivir no me gusta, pero tengo que vivir ahí. Entonces preguntémonos si yo tengo esa adaptabilidad porque son unas competencias que son demandadas siempre, total, en el lugar de trabajo, en el estudio, en todo lado. ¿Soy resiliente? ¿Aplico la resiliencia? ¿O simplemente me dejo abatir por los problemas y no puedo dar ese paso adelante para seguir adelante? Me quedé ahí, me deprimí, no quiero hacer nada, eh, tengo problemas, no sé, económicos o un problema de duelo y me quedé ahí estancado porque no sé cómo salir adelante. Entonces, eso es la resiliencia, salir adelante, dar un paso adelante y sabemos que es muy difícil eh, después de una etapa que ya hemos pasado personal o laboral, es muy difícil poder salir adelante y decir, hoy tuve el problema y mañana ya voy a amanecer feliz". No, eso es de tiempo, eso es de constancia, eso es de querer hacerlo. Entonces, esa resiliencia es eso, salir adelante.
ese problema que quedó atrás, pues yo voy a salir adelante y voy a mirar cómo yo puedo ser como el ave fénix, levantarme de las cenizas y volver nuevamente a empezar. Entonces, ¿esa resiliencia sí la tengo o solamente conozco la palabra y nunca la he llevado a cabo? Nunca, simplemente digo resiliente porque escucho a las demás personas, pero no sé qué significa realmente. Es eso, salir adelante. Si tenemos dificultades, tengamos lo que tengamos, siempre debemos salir adelante, pararnos nuevamente, levantar la cabeza y nuevamente iniciar. El entorno digital está de moda, el entorno digital. La inteligencia artificial se ha tomado el mundo de una manera absorbente. Ya todo, no, a veces no preguntamos, no pensamos, porque simplemente le preguntamos a la inteligencia artificial cuáles son mis competencias blandas, porque no las sabemos. Entonces, con el entorno digital simplemente escribimos y decimos cuáles son mis competencias blandas y esas son las que coloco en mi hoja de vida. Entonces, nos ha absorbido tanto que no sabemos distinguir todo lo que nos dice la inteligencia artificial, lo colocamos en una hoja de vida. Entonces, ese entorno digital utilicémoslo para bien. Sí es bueno buscarlas, pero tampoco copiarlas. Entonces, ¿qué, no, qué tomo de bueno de lo que me está diciendo la inteligencia artificial? ¿Qué es esto que sí debo colocar y qué es esto que debo hacer a un lado porque no me conviene, porque yo no las manejo? Entonces, ese interno digital lo debemos aprender a manejar porque pues el robot se está tomando el mundo muy rápido, entonces ya se está reemplazando a los seres humanos en los restaurantes, en las empresas, en los bancos. Si ustedes se ha podido dar cuenta y han investigado un poco sobre la inteligencia artificial, eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, algunas carreras dicen que van a ser extinguidas, pues porque igual los profesionales ya los va a reemplazar simplemente un robot. Entonces, averigüemos sobre ese entorno digital, estemos más en la vanguardia de todo ese entorno digital. Toma de decisiones. Esa toma de decisiones debemos tenerla siempre, siempre. Cada una de estas competencias van con nosotros. Entonces, esa toma de decisiones debe estar siempre, siempre ahí eh, con nosotros. Esas decisiones que deben ser correctas y deben ser concisas y deben ser únicas de las personas. Entonces, esa decisión que yo estoy tomando con respecto a mi parte laboral o esa decisión que estoy tomando con aquella situación que me está pasando. Entonces, esas decisiones deben ser muy concretas y que sean esas decisiones realmente las que ustedes quieren tomar. Muchas veces tomamos decisiones que no son correctas. Entonces decimos, no, tomé una decisión a la carrera. No, esta decisión no era la que yo debería haber tomado porque actué quizás, pensé muy rápido y no, ya después cuando tengo la cabeza un poco fría digo, no, realmente sí hice mal en haber dicho eso o el haber comentado eso o cosas que hacemos a veces impulsivamente. Y nuevamente la creatividad, seamos creativos. eh, el entorno digital nos ayuda quizás plasmemos esa idea y que él nos ayude quizás a buscar un poquito qué debo hacer, cómo la puedo llegar a desarrollar, cómo puede esa idea creativa quizás funcionar. Entonces, tratemos de mirar todas esas competencias y esas demandas que se están en este momento a la vanguardia en el 2025. Continuemos, por favor. Siguiente, gracias. Bueno, acá nos hacen una serie de preguntas que dicen, ¿sabías que tras determinar cuáles son las habilidades blandas que deseas desarrollar, debes definir tus objetivos de aprendizaje? Es decir, cuáles aprenderás primero y por qué. Entonces, quisiera que acá una persona me dijera cuál creería que es la habilidad que debe aprender primero y por qué. Pueden abrir su micrófono, si no quieren prender cámara, no prendan cámara, pero quisiera que me contestaran esa primera pregunta. ¿Qué habilidad aprenderían primero y por qué? ¿Quién me quiere contestar? Buenas noches, Gracias, profe. Nelson.
Deberías aprender a ser buen líder. ¿Por qué, Nelson? Deberías aprender a ser un buen líder. Si quieres, abre tu micrófono y te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Nelson. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Por Bueno, por qué debería aprender a ser buen líder de primera? considero que debería aprender a ser un buen líder en el sentido de que hay que ponerse los zapatos de los demás o de las personas que organizativamente están por debajo del líder. ¿Por qué? Porque el líder no es el que demanda o dice hagan, sino el líder es el que se pone la camiseta 10 y dice vamos a hacer esto de la siguiente manera. Y se observa en las organizaciones que en la mayoría el líder simplemente se encarga de designar funciones y, y simplemente es háganme. No, Ujú. no están con el personal, no lo acompañan, no vive la experiencia que ellos tienen que vivir para poder dar cumplimiento a esos requerimientos. Sí, perfecto, Nelson. Sí, es una buena explicación. Es una buena, eh, lo que dice Nelson es cierto, él debe guiar, tiene un equipo de trabajo al cual debe guiar, no debe solamente delegar, sino él es una guía para que su equipo de trabajo funcione de manera perfecta. Loren, te escuchamos. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy buenas noches a Buenas todos. noches. Profe, creo yo que la habilidad blanda que primero deberíamos o debería aprender personalmente es la de el escucha, Ujú, de escuchar asertivamente a los demás para poder dar nuestra opinión, para poder actuar ante las cosas, ante las actividades. Por ejemplo, pues en este tema que estamos trabajando de la empleabilidad, de todo lo del manejo del acceso a un trabajo, a un puesto laboral, escuchar primero lo que nos están diciendo, lo que nos están comentando, lo que nos están hablando, nos lleva a tomar mejores decisiones y saber realmente en qué estamos y cómo vamos a actuar y qué debemos hacer que si no ujú. escuchamos y no entendemos, pues difícilmente sabemos cómo proyectarnos y actuar. Sí, señora. Muchísimas gracias, sea Lore. Sí, la escucha activa es muy importante. A veces simplemente estamos en el lugar de trabajo, estamos en nuestro estudio y resulta que nos están explicando algo y estamos ahí sentados, pero estamos pensando absolutamente en algo totalmente diferente de a lo que nos están diciendo. Y cuando nos preguntan, no tenemos idea de qué es lo que nos están preguntando porque no estamos escuchando. Estamos oyendo, pero estamos pensando en otras cosas. Entonces la escucha activa es muy importante que la desarrollemos más en las profesiones en las que nos encontremos, debemos tener mucha escucha activa. Licen nos dice que creería que la primera habilidad que se debe desarrollar es la comunicación, pues facilita los procesos dentro de la organización y nos permite ser más efectivos, pues entendemos y comunicamos con claridad lo que se necesita. Sí, es totalmente de acuerdo, igual que Loren, la comunicación en cualquier parte, no solamente en nuestro sitio de trabajo, sino también en nuestros lugares de estudio, en el ambiente donde nos encontremos a nivel personal. Entonces, esa escucha es muy importante. A veces, como les decía, no oímos lo que nos están diciendo, sino simplemente nos limitamos a oír. Entonces, cuando nos piden una respuesta sobre lo que nos están preguntando, no sabemos y contestamos algo que es totalmente incoherente a lo que nos están preguntando. Muchísimas gracias por esa participación. Vamos con la segunda pregunta. Date la oportunidad de probar tus nuevas competencias blandas. El ámbito laboral es el escenario perfecto para hacerlo y ponerlo en práctica. Las competencias blandas que toman un poco más de tiempo en aprender son las relacionadas con el control de emociones y la empatía. Hemos hablado mucho de empatía. Entonces, ese control de emociones, a veces en nuestro entorno laboral o en nuestro entorno familiar o en nuestro entorno de estudio, no tenemos muchas veces ese control de emociones. A veces el manejo de la ira es muy difícil porque explotamos de una manera que no debemos y debemos controlar esa emoción de la ira. A veces tenemos ansiedad,
Ansiedad, ¿por qué? Porque tenemos que presentar quizás un trabajo, porque tenemos que presentar quizás una evaluación, porque tenemos que presentar un trabajo que nos está pidiendo nuestro jefe y no lo hemos terminado, porque nos dicen a determinada hora tiene que entregarlo y tiene que hacerlo, o tenemos ansiedad porque tenemos una entrevista laboral y no me preparé bien para realizar esa entrevista laboral, sino simplemente eh, no investigué sobre la empresa a la que me voy a presentar o no sé cuáles son mis debilidades, no sé cuáles son mis fortalezas. Entonces, debemos tener ese control de emociones y analizar nosotros antes de decir algo o cometer algún error. Y la empatía es muy importante. Debemos ser empáticos en todo lado. Desarrollar esa habilidad es súper importante. Tener empatía en nuestro lugar de trabajo, con nuestros familiares, con nuestras parejas, debemos tener empatía en nuestro entorno de estudio, debemos tener empatía. Entonces, todo eso va unido, tanto las emociones como la empatía va unido y es una sola competencia. El siguiente es el hecho de ser consciente de tus debilidades o de nuestras oportunidades de mejor. Es el mejor inicio para mejorar y poder alcanzar tus propósitos de aprendizaje y de autoconocimiento en competencias blandas y duras que deseamos alcanzar. Debemos estudiar. Sin aprendizaje continuo no vamos a llegar a ninguna parte. Lo que yo les decía sobre la inteligencia artificial. Aprendamos a manejar bien esa inteligencia artificial. No la utilicemos para cosas que no son, sino es aprendizaje también, cómo se maneja, cómo puedo investigar ahí. Ah, mire, puedo hacer tal cosa, pero no sin excesos, porque muchas veces utilizamos la inteligencia artificial para todo. Una investigación y copiamos y pegamos absolutamente todo lo que nos está diciendo la inteligencia artificial, más no sabemos qué es lo que pegamos y copiamos y cuando nos pregunten no tenemos ni idea qué es lo que dice porque yo no hice la investigación. No tuve como esa habilidad de aprendizaje. Y para mí eso sería una debilidad también, porque no aprendo. Entonces, una debilidad es no tengo ese aprendizaje. Me cuesta trabajo quizás hacer un ensayo, me cuesta trabajo quizás realizar una tarea que me están colocando en la oficina, me cuesta trabajo muchas cosas. Entonces, esas debilidades y nos dan como ese paso a que no tengamos tampoco ese aprendizaje y poder llevar esa debilidad a convertirla en una fortaleza. Entonces, pensemos también qué estoy haciendo quizás mal, que, que me está diciendo otra cosa totalmente diferente. Cambiemos, por favor. No olvidar. Día a día la sociedad nos obliga, estas son como unas frases que nosotros colocamos acá, el por qué no debemos olvidar algunas cosas. Entonces, una de ellas nos dice, día a día la sociedad nos obliga a mantenernos actualizados y a adaptarnos a las nuevas formas de vida y por ende nuestras competencias se van modelando. Lo hemos dicho en el transcurso del taller, eh, adaptarnos. La adaptación es totalmente algo que no podemos dejar a un lado. Debemos adaptarnos en todo lado. No me gusta donde trabajo, pero debo adaptarme o buscar otra oferta, otra oportunidad donde me sienta más cómodo. Pero siempre debemos darle esa oportunidad a ese lugar de trabajo, a ese compañero de estudio que tenemos. Quizá no nos hemos adaptado a muchas cosas. Sé que en la universidad se estudia de manera virtual. Debemos adaptarnos al manejo de una plataforma, debemos adaptarnos a cómo se llevan a cabo las clases, debemos adaptarnos a quizás que nos coloquen un trabajo en equipo, un trabajo grupal. Asimismo, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, en los lugares de trabajo donde nos encontremos. No puedo estudiar de día, pero debo adaptarme a trabajar totalmente de una manera virtual. Entonces también eso lo tengo que llevar a cabo. ¿Cómo me adapto? Entonces tengámoslo en cuenta también. Recuerden, las competencias blandas son relevantes en cada aspecto de nuestras vidas y en nuestras relaciones interpersonales. No las podemos dejar a un lado. Esas habilidades siempre las vamos a tener, esas competencias siempre van a estar con nosotros. No podemos decir hoy la tengo y mañana no la tengo. Hoy tengo resolución de conflictos y mañana voy a tener quizás innovación al cambio.
voy a cambiar hoy la resolución de conflictos porque mañana voy a tener innovación al cambio. No. Entonces, siempre van a estar con nosotros, siempre. Si yo tengo innovación al cambio, lo voy a tener todos los días, tengo resolución de conflictos todos los días, tengo quizás negociación todos los días, tengo empatía, tengo trabajo en equipo, todas las habilidades y competencias que cada uno tenga, siempre van a estar ahí con nosotros, son interpersonales, van conmigo a todo lado. No puedo decir mañana no quiero tener competencias blandas, porque simplemente no quiero. Las voy a dejar guardadas en una cajita ahí al pie de la biblioteca y no voy a tener esa competencia blanda porque hoy no me apetece llevármela para el lugar de trabajo, o no me apetece salir de mi casa y llevarla, no. Siempre están con nosotros. Las competencias blandas te permiten relacionarte con los demás y proyectarte para alcanzar logros y si estás laborando en caminar esas metas con tu equipo de trabajo, fortaleciendo el sentido de ser con la organización. Ya lo hemos estado diciendo, el trabajo en equipo es súper importante y más en una empresa. ¿Por qué en una empresa? Porque en una empresa se deben cumplir metas, se debe cumplir muchas cosas que nos está pidiendo la empresa, tanto esa habilidad, la puntualidad, el respeto, el compromiso, la honestidad, todas esas competencias y habilidades las debemos tener dentro de la organización. Ustedes saben que si uno no cumple esos reglamentos de las organizaciones donde nos encontremos, pues simplemente nos van a decir hasta luego. Dime, Lorena. Profe, qué pena la interrumpo. Es que mi compañera Paola Andrea está intentando ingresar hace rato y me dice que si tú me se le puede, por favor, aceptar el ingreso. Ah, sí, Sonia, ¿nos puedes hacer un favor? Ya le di el ingreso. Muchas Gracias. gracias, profe. Gracias, Lorena. Entonces siempre tenemos que tener esa competencia de trabajo en equipo que es tan esencial tanto en nuestro lugar de trabajo como en la parte cuando nos estamos en la etapa de formación. Entonces esa competencia sí o sí, que no quiero trabajar con mi compañero, que yo prefiero trabajar solo, no, porque tenemos que manejarla también, eso es de manejo, eso es de manejo, eso es la capacidad que tengamos también de trabajo en equipo, de resiliencia, también lo tenemos que hacer. Cuando una estrategia falle, no te frustres. Siempre podrás mejorar y aprender de tus experiencias, es la mejor forma de conseguirlo. No nos frustremos. A veces nos frustramos porque en el trabajo no me va bien, porque hice esto y me lo pidieron de otra manera, porque siento que siempre hago las cosas de mejor manera y no hay como ese reconocimiento, entonces le dan reconocimiento a mis otros compañeros, pero a mí no, o siento que yo hice ese trabajo eh, de la universidad y resulta que no me calificaron bien, me frustro porque la nota fue bajita, o me frustro porque no he conseguido ese trabajo añorado que siempre he querido, presento y presento hojas de vida y no me llaman en ninguna parte. Entonces, eso es de seguir adelante y de aprender cada día cuál fue ese error que yo quizás cometí al presentar una entrevista laboral también, porque muchas veces presentamos entrevistas laborales y resulta que nos preguntan algo y damos información más de lo que nos están preguntando. Nos preguntan con quién vives y resultamos diciendo vivo con mi perro, con el gato, en arriendo, pago tanto de arriendo, me cortaron la luz, me cortaron el agua, entonces damos información que no es relevante. Entonces, cuando no nos llaman al trabajo que nos acabamos de presentar y esa entrevista laboral no salió bien, entonces me frustro. Digo, no, yo no sirvo realmente para esto, voy a conseguir otra cosa. Entonces, no nos frustremos porque en el camino siempre vamos a tener tropiezos. Siempre vamos a tener algo que nos va a hacer que caigamos, pero también va a haber algo que también nos va a hacer que salgamos adelante, que sigamos, que pensemos y digamos, soy resiliente y no me voy a dejar caer y voy a llevar a cabo todo lo que yo quiero y yo puedo resaltar esta competencia. Entonces, no nos frustremos porque siempre en algún momento en nuestras vidas todos nos hemos frustrado por algún motivo, que se nos presentó algo, que no tuvimos dinero para algo, para ir a una entrevista y me frustro porque no la voy a poder presentar. Entonces, siempre hay algo que nos va a ayudar a salir adelante.
Siempre hay algo o alguien que va a estar ahí a nuestro lado y nos va a dar como esa mano de ayuda y nos va a dar ese consuelo de que, mira, tú puedes hacer esto, no te frustres, mira, hagámoslo de esta manera, el trabajo no lo hiciste, te faltó esto. Entonces, tratemos de mirar qué es quizá lo que nos está frustrando a nosotros en nuestro día a día. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, aquí les dejo una frase de Michelle Obama, donde dice, en lugar de dejar que tus dificultades y fracasos te agoten, deja que te inspiren y te hagan sentir más hambre por el éxito. Ya lo hemos hablado, creo que esta frase nos dice todo lo que yo les he dicho o de lo que les he hablado en todo el taller, es salir adelante. Lo que decía la frustración, esas dificultades que se nos pueden presentar, eh, nos hacen que renazcamos como el ave fénix, ya se los había dicho a ustedes, es seguir adelante, surgir y saber que esa dificultad nos hizo surgir y fue un éxito quizás en lo que queríamos hacer. Siempre salir adelante es un poco difícil porque no tenemos quizás ese seguir todos los días de luchar, sino que a la primera dificultad que se nos presenta decimos, no quiero, me deprimí, me quedé durmiendo, no quiero que me hablen, me dio mal genio, no quiero comer, con decirnos siempre me va a ir mal, yo no sirvo para esto, ¿por qué me pasa siempre esto a mí y a los demás no? Entonces son preguntas que siempre nos estamos haciendo y eso hace que nosotros siempre vayamos a estar frustrados. Entonces, siempre hay que mirar esa luz en el camino que se nos puede, que la vemos allá al final. Siempre hay una lucecita en el camino que nos dice, no, tú puedes, tú lo puedes lograr, tú debes hacer esto, sigue por este lado, porque siempre encontramos quizás a un ángel ahí que nos pueda ayudar y podemos surgir al éxito. Siguiente, por favor. Bueno, antes de finalizar, no sé si tengan preguntas. eh, Podemos hacer las preguntas acá. Pregunto primero si se registraron en el enlace que les envié. Entonces, para que se registren y si tienen preguntas en este momento, entonces estoy aquí escuchándolos. Yo aún no tengo el enlace, por favor, ¿no lo puede volver a enviar? Ahí lo están publicando. Ahí está nuevamente el enlace listo para que se puedan registrar. No sé si tendrán preguntas. Ya. Pues yo no tengo ninguna pregunta, pero me gustaría comentar que me pareció muy interesante la parte sobre el manejo de las emociones, porque yo creo que es un aspecto fundamental que como que lo abarca todo. Muchas veces, si no hay empatía con las personas o si uno no puede manejar la frustración, como que todo vaya a lo del manejo de las emociones y realmente es algo a lo cual todos somos vulnerables, pero a la vez, pues que todo, pienso que cada uno de nosotros, o yo personalmente, son aspectos que uno tiene que analizar y que estar muy pendiente de mejorar. Muchas gracias, Marcela, por tu intervención. Sí, eh, creo que este manejo de las emociones, digamos que es una parte esencial en nuestras vidas, ya que todos pasamos por las emociones. Tenemos como esos altibajos de emociones. Todos los días no manejamos la misma emoción. Algunos días podemos amanecer tristes y, y no hay que juzgarlos porque está triste. Otros días podemos amanecer muy alegres. Entonces, a veces ese contraste entre la tristeza y la alegría hace que la gente diga, uy, pero es que usted hoy está muy contento
y está muy alegre y no sé qué, y ayer estuvo triste. Sí, claro, porque es que ayer fue ayer y la emoción que tenía era algo que me estaba sucediendo y hoy ya lo pude resolver y por eso mi estado de ánimo cambió. Entonces, esa ansiedad que tenemos también, a veces nos da ansiedad absolutamente muchas cosas, no solamente en el trabajo, no solamente en la familia, tenemos muchas cosas por las que nos puede dar ansiedad. Ese estrés que manejamos quizás porque el trabajo es demasiado o el estudio es demasiado y se llegaron los tiempos de entregar trabajos y realmente no he podido cumplir con hago el uno, hago el otro, o hago a medias y me produce ansiedad porque quizás el tiempo de los trabajos se me ha cruzado mucho con mis horarios de labor con la empresa. Entonces, también eso nos causa estrés el día a día, nos causa mucho estrés en temas familiares, a nivel de pareja, o simplemente hoy amanecí deprimido porque simplemente no quiero hacer nada. Es aceptable, todas estas emociones son aceptables también y no las podemos dejar atrás. Muchísimas gracias, Marcela. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, Bueno, dejar de Ligia, actuar a la muchísimas. defensiva es muy cierto. Qué pena, ¿quién estaba hablando? No, yo, Ligia, te iba a leer también el mensaje que estaban dejando precisamente, o que dejaron acerca de cómo dejar de actuar a la defensiva. Entonces, Sí, es que no alcancé a leerlo muy bien, leí el último pedacito. no, está claro el tema, ya dentro de los días es difícil sobremanejarlo, en especial, dice, hoy en día el estrés es una tarea diaria, cómo dejar de actuar como a la defensiva, dice Lorena. Sí, Loren, Lady, sí, perdón. muchos actuamos a la defensiva, muchos, 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 muchos. A veces el nivel de estrés es tanto que nos levantamos así. O sea, andamos con el estrés hasta acá, pero muchas veces las personas no tienen la culpa del por qué estemos estresados. Entonces, cargamos con los que menos tienen que ver. Nos levantemos estresados, tengo que hacer muchas cosas, hoy tengo estrés, hoy no quiero hacer tal cosa, hoy me están preguntando cosas y contesto de mala manera, no me hablen porque estoy estresado, no me dirijan la palabra porque estoy estresado. Entonces siempre estamos actuando como de esa defensiva de que si me van a preguntar algo y estoy estresado, no le puedo decir nada porque me va a contestar mal porque está estresado. Es saber manejar esa parte también. Esa parte debemos saberla manejar en todo lado. Ocurre en muchos casos de que a veces la gente, pongamos un caso específico, yo veía una noticia hace unos días sobre una IPS de entrega de medicamentos en la localidad de Kennedy, donde el señor estaba tan estresado que pasó a la ventanilla y dijo, llevo 2 horas esperando por el turno del digiturno y hasta ahora me llamaron y le vienen a decir a este paciente, a este usuario le vienen a decir, no hay el medicamento. O sea, ¿quién no se va a estresar con una respuesta de esas después de que uno está esperando tanto tiempo? Entonces, también debemos entender la situación en la que se nos puede presentar y por qué ese estrés lo estoy llevando como el día a día a mi lugar de trabajo, en mi estudio o con mi familia. Muchas veces venimos del trabajo estresados y llegamos a la casa a desquitarnos porque estoy estresada, porque, porque tuve X o Y problema llegamos a desquitar o simplemente salgo de mi casa y llego a la oficina y un compañero me habló y le grito, no me hable porque es que hoy llegué estresado, no me hable. Entonces, el no dirigirle la palabra a las personas tampoco, porque convivimos todos los días con temperamentos y personas totalmente diferentes a los que somos nosotros. Entonces, saber manejar esa parte también y dejar de estar a la defensiva por todo lo que nos pregunten, también debemos aprenderlo a manejar. No sé si alguien más tenga preguntas. Creo que no hay más preguntas. Creo que ahí tú mencionaste algo muy importante y es que dentro de lo que viene siendo el tema de las habilidades blandas, Ligia, está también ese proceso de aprender a gestionar esas emociones que tú muy bien ahí en ese caso lo mencionabas, ¿no? Sobre todo bajo la situación que nos presenta la estudiante y es que en el contexto laboral realmente ocurre mucho eso, ¿no? Total. Y es como que no me detengo también de pronto a hacer esa pausa y ese ejercicio de respirar profundo, que de pronto suena como cliché, pero
pero realmente es un ejercicio que nos sirve y que nos permite definitivamente aprender cómo equilibrarnos de forma significativa para poder también, en este caso, no fijarme tanto en lo que me dijo, aunque lo que me dijo sí es importante, pero también mirar en cómo yo voy a responder y voy a saber dar respuesta a eso que me está ocurriendo. Y lo mismo va a pasar cuando yo voy a una entrevista de trabajo. Cuando yo voy a una entrevista de trabajo, ni siquiera puede ser que yo vaya con un estrés o un desencadenante de pronto desde mi casa, sino antes todo lo contrario. Entrar a una entrevista de trabajo a mí me genera estrés, me genera preocupación, no sé de pronto qué me vayan a preguntar o cómo yo vaya a Ujú. resolver lo que me vayan a colocar. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, de pronto hay personas que se colocan a la defensiva, hay entrevistas laborales y lo oriento también, Ligia, por ese lado, porque yo en los espacios también les comento a ellos, y es que hay entrevistas laborales en donde definitivamente van con la intención de también poder saber cómo responde ese aspirante a ese cargo y ponen situaciones que son densas, no simplemente nos van a recibir en todo momento con la sonrisa o con la buena actitud, sino que también se fijan de pronto en cómo yo, no sé, cómo respondo ante un saludo, si respondo, si no respondo, si mi intención realmente es tener una actitud dura o de dureza o de pronto también desafiante, porque yo también lo puedo Ujú. hacer. Sí, quiero también evaluar cómo responde esa persona frente a ese tipo de comportamientos, que no es el deber ser, pero realmente son estrategias que a nivel laboral también suelen ocurrir y que definitivamente me permiten a mí tener una pauta de quién es también la persona, ¿no? Entonces es Sí, importante claro. también tener en cuenta eso, ¿no? Es muy importante la gestión emocional, evaluar también la forma y evaluar también la intención de lo que el otro me está diciendo, pero también saber yo cómo poder responder de forma significativa a esa. Sí, claro, Fabián, porque dime, no, continúe, ya habla, ya habla. no, si quieres continúa y ya le damos la palabra a Fabián. Sí, lo que tú dices es muy cierto, Sonia, en una entrevista laboral produce mucha ansiedad, da muchos nervios, entonces lo que nosotros recomendamos es, cuando uno está preparado para la entrevista, baja un poco la ansiedad y los nervios. Entonces, siempre recomendación, preparen la entrevista laboral. Nosotros recomendamos, mírese en el espejo, pregúntese, hágase esas preguntas que quizá les pueden realizar en el momento de la entrevista. ¿Qué debilidades tengo? ¿Cuál es mi mayor fortaleza? Eh, con qué familiares vivo, o hábleme sobre usted. Esa pregunta de hábleme sobre usted, entonces la gente lo que hace es que eh, mi nombre es fulano de tal, vengo buscando trabajo desde hace mucho tiempo y esa no es quizá la manera de contestar. Entonces, miren, interiorícense, cuando les hacen esa pregunta, hábleme sobre usted, les están preguntando sobre ese perfil ocupacional que ustedes tienen. Ingeniero, como estaban colocando ahí, quizás lenguas modernas, psicología, y esa experiencia laboral que ustedes han tenido, y cierran con sus habilidades, su habilidad blanda, hablando sobre el ser. Entonces, también hay que tener un poquito de seguridad en esa parte de la entrevista laboral. Yo también aconsejo manejar la respiración. Tómense en el tiempo y respiren mientras están esperando para que tengan quizás esta entrevista individual. Recordemos que la entrevista no solamente es individual, sino también de manera grupal, lo que llamamos también la entrevista de Assessment Center. Entonces, esa entrevista grupal también da para que los dejen a ustedes sentados en un salón esperando, pero no es porque los dejen esperando, simplemente ya les están haciendo la evaluación por medio de cámaras que están en el aula, en el salón donde ustedes se encuentren. Entonces ahí ya les están haciendo la entrevista laboral. Entonces tener en cuenta también cómo es ese comportamiento que yo tengo al momento de presentarme a una entrevista laboral. Yo estoy mirando el celular cada rato, estoy pendiente de una llamada telefónica, o quizá yo llego a la entrevista laboral y empiezo a tutear al entrevistador, o llego con una blusa que es demasiado escotada. Entonces hay como una serie de requisitos que se deben llevar a cabo durante la entrevista laboral. Muchas gracias, Sonia. Fabián. Vale, Ligia. Fabián. Ujú. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, primero que todo, pues mi nombre es Fabián, buenas noches para todos. La verdad que hacer una breve, pues, digámoslo así como recuento de lo que alcancé a ver y de lo que conozco más o menos de esto.
teniendo en cuenta y recopilando todo lo que hasta el momento he escuchado, pues quería como resaltar el hecho, primero que todo, pues el hecho de la capacitación que están dando, y segundo que todo, quería hacer énfasis en que cuando vamos a presentar una entrevista laboral, eh, suena rayado, suena feo, suena como del otro lado, pero debemos visualizarnos, ¿sí? Primero que todo, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros vamos a una entrevista con el afán de conseguir dinero. Yo sé que la situación en el país no está como quisiéramos la mayoría, pero a veces todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Entonces, a lo que hoy es, a nosotros se nos olvida que cuando nosotros presentamos una entrevista laboral, nosotros estamos ofreciendo nuestros servicios, ¿sí? Es algo que de pronto quizás se nos pasa por alto en medio de la necesidad y no tenemos en cuenta que nosotros somos profesionales independientemente del área en el que estemos desarrollando o para la que estemos postulando. Si nosotros lo que estamos presentando es un portafolio, si es un portafolio personal, que a veces cuando vamos a buscar un trabajo, vamos es como buscando limosnas, por así decirlo de una manera, vamos como que venga, contráteme, como decía anteriormente, contráteme porque es que estoy sin trabajo. Y entonces esa visualización que se lleva al entrevistador a veces, o en la mayoría de casos, no es la que uno quisiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno está dando muestras de inseguridades, a veces está hablando de más sobre cosas que no debería. Entonces yo lo que digo, y es una de las cosas que me gusta mucho mencionar, es el hecho de que nosotros tenemos que visualizarnos. Primero que todo, mirar por qué nos estamos presentando en esa entrevista, cómo nos vemos en esa empresa, si realmente es lo que queremos, es el ambiente que estamos buscando, ¿sí? Ujú. Y digo que espiritualmente también juega mucho el papel de que, independientemente del credo o religión que tengamos, debemos el día anterior encomendarnos a ese ser, esa persona, o como nosotros lo queramos llamar, porque hay libertad de, digamos, de creencias, pero lo que yo quiero llegar es a que debemos tener muy en cuenta que nosotros tenemos las capacidades para presentarnos a esa entrevista, ¿sí? Entonces, si tenemos todo eso en cuenta, yo sé que nos va a ir muy bien. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Sí, es muy importante lo que dice Fabián con respecto a la forma en cómo nos vendemos ante una empresa, porque lo principal y primordial es que cuando entregamos nuestra hoja de vida, debemos recordar que la hoja de vida es nuestra carta de presentación. Ahí es donde se está relacionando absolutamente todo. Nuestro perfil ocupacional es el que está hablando por nosotros. Y al momento de presentar la entrevista, pues debemos hacer mucho énfasis en ese perfil ocupacional. No decir de más, no hablar de más, no comentar de más. Y, y sí, claro, dependiendo la creencia que cada persona tenga, pues encomendarse a ese ser superior y, y pedirle que ayude en ese momento en que se está presentando la entrevista para quizás dar esa respuesta adecuada a la pregunta que nos están realizando. Muchas gracias, Fabián. Sara nos indica que hola, cuando uno está del otro lado, quiero decir, no eres la persona enojada, sino la que recibe a esa persona enojada, que es lo más conveniente, porque a veces sí duele lo que dice la persona enojada. Sí, totalmente, Sara. Cuando estamos quizás trabajando en la parte de servicio al cliente y tenemos que tratar con un cliente difícil o un usuario difícil, no podemos igualarnos a la persona. No, no debemos hacerlo. Ante todo, todos somos esa atención a servicio al cliente, entonces no igualarnos a la persona que llegó enojada y yo le voy a contestar entonces con tres piedras o voy a también darle esa información de una manera incorrecta. Siempre de una manera amable, igual la persona enojada puede tener o llegar quizás con problemas de fuera de su casa o llega a la oficina con problemas que tiene. Y lo que yo decía, se puede llegar quizás que pueden cargar con esos problemas con la persona que menos tiene la culpa. Entonces es llevar y no seguirle como el juego, sino llegó de mal genio y está tratando mal, dejarla que se calme y luego sí cuando ya esté calmada decirle, oye, tú llegaste de mal genio y yo no tenía la culpa de lo que te había pasado, entonces, pero no discutir en el momento, pues porque no es adecuado y puede llegar a que tengan una dificultad mucho más grave o no sabemos el por qué ella llega enojada y no contestarle. Entonces, estar al otro lado y ponerse en los zapatos de la persona es lo que debemos hacer. Dejarlas y no decirles absolutamente nada, sino dejarlos que se calmen. Igual cuando atendemos servicio al cliente, cuando estamos en la oficina y un compañero llega de mal genio, o cuando estamos ejerciendo nuestra profesión y alguien llega de mal genio, nos mira mal, entonces uno no seguiré como ese juego porque nos vamos a enfrascar en un problema que quizás
ni nosotros mismos sabemos el por qué la persona se encuentra enojada. Lorena. Profe, complementando pues lo que su merced está diciendo, precisamente yo trabajo en atención al usuario, en servicio al cliente en una EPS, en la que últimamente el tema es bastante complejo, ¿no? Su merced lo decía, es muy cierto, después de 2 horas de un usuario estar esperando que tengamos que decirle no lo hay, no se tiene en este momento, regrese otro día y saber que regresar otro día le acarrea volver y sentarse y esperar bastante tiempo es desgastante y genera el conflicto entre el usuario y entre nosotras como las consultoras. Y es ese tema. Su merced dice que uno se debe quedar callado y escuchar y como tratar de sobrellevar el tema, pero muchas veces dice uno, sí, yo entiendo el tema, es complejo, pero es también ponernos en los zapatos de ellos, pero también de que el otro intentara ponerse en los zapatos de nosotras, porque finalmente pues en manos de nosotros no está, ¿no? Creo que hay más altos cargos que de pronto podrían solucionarlos, pero que hasta el momento la búsqueda de acabar con las EPS o de que el sistema de salud falle, pues está en manos es de otras personas y no de nosotros. Sin embargo, esas energías, esas palabras, ese maltrato, incluso han llegado a los golpes con nosotras, afecta bastante. Es un tema denso y aunque uno trate de como dejarlo en el trabajo, sí, es muy cierto, profe, uno llega a la casa y muchas veces desahoga esa rabia, ese sentimiento, esa frustración y ese cansancio porque las malas palabras y los malos tratos en la oficina y las energías lo desgastan a uno, personalmente lo desgastan a uno mucho y también dañan emocionalmente, causan como ese estado de frustración de, venga, ya como que ya no quiero seguir más porque ya no aguanto que me estén tratando mal, que me boten los papeles en la cara y que quien recibe el maltrato a la hora de la verdad es el que está de frente a la persona. Ujú. Entonces, sí Sí, es un sí. manejo y lo que su merced dice es muy cierto, es saberlo manejar. ¿Es difícil? Sí, bastante difícil, porque a veces uno se lo toma muy personal, pero sí es cierto, es saberlo manejar y es saber aceptar que pues, el otro está actuando bajo su rabia del momento y pues tendrá que pasarse y pues uno tendrá que asimilar que pues también es como el rol del empleado y del ejercicio del trabajo, ¿no? Sí, señora. Sí, señora. Gracias, Loren, por tu intervención. Sí, sí, es saberlo manejar. El manejo, el manejo de esa emoción es un poco difícil porque uno tiene quizás que aguantar que lo traten mal y por algo que quizás en el momento no puede tener la solución a la mano o uno no sabe el por qué lo están tratando mal o el por qué, qué problema debe traer la persona de fuera porque muchas veces el enojo es por algo que les ha pasado afuera, no que les está pasando de manera inmediata en el lugar donde se encuentren. Entonces, eso ya lo traen de atrás. Entonces, la única manera de desahogo es eso, llegando a un sitio y tratando mal a las personas. Pero si uno se llega a igualar a esas personas, pues uno no lo debe hacer, porque pues como yo les decía, ahondar más en un conflicto que no tenemos ni idea por qué está sucediendo. Pueda que sí, que el usuario llegó y sucedió algo X o Y motivo y no lo había en el momento y es saberle decir también las cosas, pero sin tampoco gritarle ni tratarlo mal ni nada de eso, porque es igualarse también al enojo que el usuario tiene. Es saber llevar y saber mantener siempre la calma. Ya si el usuario sigue enojado, pues uno no decir nada o retirarse y que otra persona coja el control de lo que está sucediendo, pero no uno tampoco discutir con ellos porque pues no es necesario, pues el enojo viene de afuera. ¿Alguien más o terminamos con las preguntas? Creo que ya terminamos con las preguntas. Fabián, creo que dejó la manita levantada, la puedes bajar. Ligia, muchísimas gracias realmente por este espacio. Un Creo que nos gusto. permites también seguir profundizando y conociendo un poco más acerca de lo que son estas habilidades blandas, importantes tanto para el contexto, bueno, tanto para nosotros a nivel personal,
pero también para el contexto laboral, que es hacia donde también estamos enfocando precisamente estos encuentros. Entonces, muchas gracias a todos los participantes, a quienes estuvieron muy activos y los seguimos invitando a nuestros jueves de empleabilidad. Les vamos a seguir enviando la agenda. Voy a enviarles en este momento por este espacio los siguientes encuentros o la programación para que también en este caso lo tengan muy presente y puedan participar en los próximos encuentros. Entonces, muchas gracias a ti, Ligia, por Muchísimas este gracias. espacio. Sonia, muchísimas gracias a todos los asistentes y espero que este taller de competencias blandas pues haya sido significativo para ustedes y puedan aprender a identificar esas habilidades que cada uno va desarrollando a medida que va adquiriendo esa experiencia laboral. Muchas gracias y una feliz noche. Feliz noche para ti. Les agradecemos, por favor, diligenciar el formulario de asistencia que nos envió Ligia y nosotros también enviamos una encuesta de satisfacción, también de evaluación del evento. Aquí ya les compartí la pieza gráfica, entonces por favor guárdenla y tengan presente las próximas fechas. Que estén muy bien. Para la evaluación, no, ¿cuál es el link? Ay, Ya te lo comparto nuevamente, claro que gracias. sí. Y por favor, apóyennos con la asistencia para Ligia, que desde el SENA ocurre algo también que ellos hacen, no sé si Ligia lo comentó, y es que ellos también generan esos reportes y asimismo les van enviando pues como la información perteneciente de todo lo que viene siendo la agencia pública de empleo. Éxitos, buena noche y que estén muy bien.